Hoy vamos a tratar un tema que ha sido objeto de análisis y de discusión en algunos programas de las redes sociales y en otros lugares, ¿verdad?, de la prensa del país, sobre el memorando que está circulando en distintos espacios políticos de Washington relativo a una propuesta de descolonización que le han enviado a los congresistas del gobierno federal y también a la Casa Blanca y a la prensa. Ha sido publicado en algunos medios en Estados Unidos. eh, y aquí no se le ha dado la importancia que yo entiendo que este documento tiene. El documento no está firmado por nadie, es anónimo, ¿ok? Pero yo tengo muchos años de experiencia, ¿verdad? Con toda humildad lo digo, con todo respeto en estas materias. Y yo he aprendido a discernir la importancia de algunas cosas. Entonces, cuando este documento yo lo vi, yo me puse a analizarlo y hice una traducción al español, no completo, porque es un poco engorroso. Tiene datos de jurisprudencia y de otras cosas que para mí no son tan importantes para comentar. Pero ustedes lo van a ver en pantalla. Cuando yo lo esté comentando en algunas partes, pues ustedes van a ver una parte del documento en pantalla. Y el documento es un análisis o sea, el documento hace un análisis sobre las opciones de estatus para Puerto Rico. Según el documento, no lo estoy diciendo yo, lo dice el documento. Según el documento, solamente hay dos opciones realistas. Una es la libre asociación soberana en un pacto con los Estados Unidos que implica necesariamente el reconocimiento de la independencia por parte de Estados Unidos hacia Puerto Rico, y luego de ese reconocimiento, entonces, ¿verdad? Tiene que darse un proceso que es muy complicado, porque una de las cosas que el documento dice es que ese traspaso de poderes que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico no lo puede hacer a los partidos que han gobernado este país durante decenios, durante décadas, porque son partidos corruptos, ¿verdad? Hay mucha corrupción y eso ha estado comprobado en la prensa, ¿ok? Sobre todo porque los federales han arrestado decenas desde hace muchos años. Aquel gobierno de Pedro Rosselló, ¿verdad? Que le llamaban Alibaba y los 40 ladrones porque metieron casi 40 personas a la cárcel, miembros de ese partido, entre legisladores, alcaldes, ¿verdad? Cosas así. Y ahora en el cuatrenio pasado también ocurrió algo similar con el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Cataño, algunas legisladoras que todavía están en proceso, una ex gobernadora que también está, ¿verdad?, en ese proceso. Y la verdad que es una calamidad. Y entonces el presidente Donald Trump, que ha entrado con una política muy diferente a la del cuatrienio anterior que él fue presidente, pues una de las cosas que él ha planteado que es más urgente para él es acabar con la corrupción dentro de todos los Estados Unidos, incluyendo a los territorios. En ese caso a nosotros también. Y por eso está limpiando, ¿verdad? Las distintas oficinas en Washington. Acabó con la USAID, USAID que le llaman, ¿verdad? Que es la Agencia Internacional para el Desarrollo, que de eso vamos a hacer un programa posterior porque eso pica y se extiende, ¿ok? La corrupción de esa agencia ha sido una cosa brutal, pero no lo vamos a tratar ahora.
pero vi en un video que hasta mandó a quitarle las letras del edificio de la USAID en Washington, se las arrancaron y cerró el edificio completo, ¿ok? De tanta corrupción que ha habido ahí. Entonces, en este caso en particular, este documento que le estoy comentando es un documento que una de las cosas que pretende es que cuando se haga ese traspaso de poderes al pueblo de Puerto Rico, que es lo que mandata la ley internacional, ¿ok? La resolución 1514 Romano 15 de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960, una de las cosas que mandata es que los países que tienen colonias tienen que traspasarle los poderes soberanos a los pueblos, no a los gobiernos, a los pueblos. Y eso implicaría, en nuestro caso, que habría que hacer una asamblea constituyente, que el documento habla de eso. Habría que hacer una asamblea constituyente para formalizar un nuevo gobierno en el país. Un gobierno donde no estén representados, obviamente, ¿verdad? Políticos o legisladores de esos partidos que han sido altamente corruptos, porque Donald Trump no los va a considerar, según este documento. ¿Está bien? Entonces el documento dice que solamente hay dos opciones que se van a considerar por el gobierno de Donald Trump, que son, como ya le dije, la independencia completa con un tratado de paz, amistad y cooperación con los Estados Unidos. O sea, que iría también un tratado particular entre el pueblo nuestro y el gobierno estadounidense. Y la otra opción, que es la libre asociación soberana, que también conllevaría otro tratado, pero distinto, porque ahí el pueblo de Puerto Rico le delegaría al gobierno de Estados Unidos algunos poderes soberanos eh, que para mí son realmente indelegables, ¿verdad? Pero eso es lo que trataría esa otra opción. La estadidad en este documento queda descartada. Y a mí me ha extrañado que el liderato del Partido Nuevo Progresista haya hecho mutis, ¿verdad? Y yo no he escuchado que hayan planteado cosas de fondo sobre este documento, ¿verdad? Lo hayan criticado, cosas así. Ahora, miren cómo opera esto. Aquí en nuestro país, algunos comentaristas le han negado importancia. Hay un nieto de un ex monarca nuestro, un ex rey que nosotros tuvimos hace años. Hay un nieto que ha dicho que este documento no es serio y que esto no merece ninguna atención. Hay un profesor universitario que sabe mucho de política y ese profesor en el programa dijo que uno de los problemas que esto cuenta, ¿verdad? Es que la independencia es una minoría. Entonces, más adelantito, si me da tiempo hoy, si no en otro programa, yo le voy a hacer un análisis del plebiscito para que ustedes vean qué minoría es, son los grupos soberanistas, o sea, los sectores soberanistas en este país. Ahora no puedo en este momento, más adelante si me da tiempo, si no en otro programa. Bien, entonces él dice que cómo se le va a traspasar poderes a una minoría. Bueno, eso son cosas para reír, ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos la hizo el 3% de la población. Miren, el 3% de la población hizo la independencia de los Estados Unidos. Y eso está en los documentos históricos, ¿ok? El 97% apoyaba a Inglaterra, no apoyaba a George Washington, ni a Benjamin Franklin, ni a Thomas Jefferson, a los, ¿verdad? Los llamados padres fundadores. Entonces, sobre ese particular, ¿verdad? Eh, este comentarista que dice que no tiene el documento, que se lo hagan llegar, pero después entonces él empieza a hablar de, de que este es un buen momento para los estadistas en este país para impulsar la estadidad, porque él dice que hay un buen ambiente en Washington. Y luego él se contradice porque señala que lo único que hay que hacer, miren ustedes, esto es como chuparse un limber, ¿verdad? Él dice, lo único que hay que asegurarle
al presidente de Estados Unidos es que los dos senadores que van a llegar al Congreso, que sean republicanos, miren ustedes, qué clase de análisis, mi hermano. Entonces yo le voy a presentar a ustedes aquí, lo van a ver más adelante, el cuadro, el retrato de lo que fue el concurso de simpatía que el PNP hizo durante las elecciones entre Donald Trump y Kamala Harris, ¿verdad? Entonces, Kamala Harris, que perdió la presidencia allá, aquí ganó el concurso con 70% y Donald Trump sacó el 30%. Yo le quiero, ¿verdad?, decir a este joven analista que de dónde el PNP va a sacar el resto del por ciento, el 45% que le restaría para sacar sobre un 70, es decir, un 75 mínimo, para que en unas próximas elecciones, si es que somos estados, se le asegure a los Estados Unidos que esos dos senadores que se van a elegir aquí una vez este país sea estado, cosa que nunca va a ser, sean republicanos. Y los congresistas también sean republicanos, ¿verdad? Entonces, bueno, así son estos análisis. Entonces, eh, ¿por qué Puerto Rico nunca va a ser un estado de los Estados Unidos? Nunca va a ser un estado por varias razones. Uno es que para ellos nosotros somos seres inferiores. ¿Está bien? Nosotros no somos capaces de autogobernarnos. ¿Y qué ocurre con eso? Que aunque eso no es totalmente cierto, sí tiene algo de razón, porque Donald Trump ha dicho reiteradamente que el problema grave que tiene la administración pública en este país es la corrupción. Y eso todo el pueblo lo sabe, que es el mayor problema que nosotros tenemos en este país. Entonces, ¿cómo usted va a acabar la corrupción con un Estado si en Washington no la han podido acabar con la USAID? ¿Cómo usted la va a acabar aquí, teniendo al PNP y a los populares en el poder, que han sido dos partidos sumamente corruptos? Bueno, no la va a acabar. La única alternativa para por lo menos disminuirla y minimizarla es que esto se convierta en un Estado nacional soberano, ¿verdad? Una república o un Estado nacional soberano con un gobierno íntegro, como lo plantearon algunos otros partidos en las elecciones y no tuvieron la oportunidad de ganar, pero salieron bastante airosos, ¿verdad? Entonces, la otra razón por la que nosotros, además de esas razones, ¿verdad? Es porque el Partido Republicano, que está en el poder en los Estados Unidos ahora mismo, porque tiene el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial. Recuerden ustedes que la mayor parte de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos son republicanos, ¿está bien? Y esas personas son racistas, son terriblemente racistas. Y ellos no quieren un Estado, como no quieren tampoco a la capital federal, Washington, D.C., porque según tengo entendido, me puedo equivocar, yo he estado allí también, pero según tengo entendido, casi el 80% o por ahí de la población de Washington, D.C. son negros. Y además son demócratas todavía. Y Washington, D.C. está, ¿verdad?, promoviendo la estadidad para el Distrito Federal desde hace años también, y también se la han negado, igual que nosotros. Y en parte por racismo y en parte porque la población es mayoritariamente demócrata. Dos, vamos a decir, cualidades que nosotros también reunimos para ellos, ¿verdad? Entonces, dice el documento que una vez organizado, ¿verdad? Ese proceso, entonces se va a llamar a una asamblea constituyente, ¿ok? Una asamblea constituyente, como ya señalé. Bien. Eh, en ese caso, plantea tres opciones. El documento plantea tres opciones de parte de la Casa Blanca. La primera opción es hacer el proceso de descolonización a través de una orden ejecutiva emitida por el presidente que reconozca el derecho de Puerto Rico a declarar la soberanía nacional. ¿Ok? Si esa orden ejecutiva viniera, eso es un proceso complicado. ¿Está bien? Porque una vez el gobierno de Estados Unidos
reconoce el derecho nuestro a hacer eso, ¿verdad? A declarar la soberanía nacional, entonces tiene que darse ese proceso de constituir un nuevo gobierno. La segunda opción es la de establecer una fuerza de tarea, lo que llaman en Castilla la Vieja un task force, ¿verdad? En castellano se llama fuerza de tarea para definir el proceso de transición, pero eso también tiene obstáculos. Y la última es utilizar los poderes de emergencia del presidente para promover medidas de autonomía. Esa es la tercera de las opciones. Autonomía, entiéndase por poderes soberanos, ¿verdad? Una autonomía con mayor soberanía. Entonces, desde este punto de vista, esas tres opciones obviamente van a encontrar resistencia en caso de que este documento, este contenido de este documento, sea recogido por la Casa Blanca, porque yo tengo la profunda sospecha de que este documento salió de asesores inmediatos de Donald Trump. ¿Ok? Porque ellos quieren resolver todos esos problemas porque tienen problemas mayores y quieren resolver problemas menores como el nuestro. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que el hecho de que aquí algunos analistas no le den la importancia que este documento tiene es una falta grave. ¿Por qué? Porque nos pueden agarrar, como dice el jíbaro de la montaña, con los calzones en los tobillos. ¿Vemos? Y eso quiere decir que si la Casa Blanca decide acelerar este proceso, nuestro pueblo no va a estar preparado para enfrentar esta situación. Mi humilde sugerencia es, número uno, que tomemos el documento en serio. ¿Está bien? Yo no estoy ni a favor ni en contra del documento, pero que lo tomemos en serio. Que hagamos análisis más profundos, que busquemos mayor información, porque este documento ya está circulando en los 400 y pico de legisladores que hay en Washington, D.C. Ya se los enviaron a todos, ¿ok? Ya está en la Casa Blanca, en los asesores de la Casa Blanca, ya está en los llamados tanques de pensamiento también, que van a suplir la información al presidente de los Estados Unidos para, en el verano, como él dijo, él va a hablar sobre Puerto Rico y él va a decir, ¿y por qué este documento sale en este momento cuando ya Donald Trump dijo que en el verano iba a hablar sobre el caso nuestro? Porque están preparando el camino, señores y señoras. Están preparando el ambiente. Si nosotros nos dormimos diciendo que este documento no es serio, como dijo el nieto del, del rey nuestro, del rey ya fallecido, o si no le hacemos caso, como han dicho otros comentaristas, diciendo que la independencia es una minoría. Miren, discúlpenme un momentito porque que me tome unos minutitos más, porque quisiera decirle a ustedes realmente cuál es la minoría del plebiscito. Miren, la minoría del plebiscito es que el PNP, según sus datos, sacó 58,61%. La independencia originalmente sacó 313,259,30%. La Libre Asociación sacó 125,171,12%. Las papeletas en blanco sacaron 181,243,15%. Si usted suma la Libre Asociación y la Independencia, dan un total de 438,440 para un 41%. Si a eso usted le suma el 70% de las papeletas en blanco que votaron en protesta. ¿Por qué digo 70%? Porque la mayoría de los que se abstuvieron fue porque el PIB y Victoria Ciudadana llamaron a la abstención, igual que el PPD. Pero si el PPD sacó el 21% en las elecciones, no se le puede acreditar más de un 25-30% al PPD en papeletas en blanco. Y si usted suma toda esa oposición, los votos por la estadidad dan 42% y los votos en contra de la estadidad dan 58%. Pero los votos por la independencia, la libre asociación y las papeletas en blanco
suman 55%. Y esa es la minoría de la que habla un profesor de ciencias políticas que aparentemente no sabe sumar y restar. Así es que lo dejo por aquí por el día de hoy. Más adelante, si es necesario, volveremos a comentar sobre este tema.